Muy buenas noches, amados amigos, hermanos, muy buenas noches, Iglesia del Aire. Que el Señor esté bendiciendo en esta noche, que el Señor esté guardando, que el Señor esté prosperando, que el Señor esté sanando, que el Señor esté así usando la vida de cada uno de ustedes. Así que el Señor esté cumpliendo las peticiones de su corazón. La palabra del Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que qué bueno cuando uno se deleita en la presencia del Señor, y qué bueno cuando Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Qué bueno es eso. Gloria a Dios. Mira, en este día venía escudriñando una palabra, y siempre Dios hace como Él quiere, ¿no? Y de pronto había algo en mi mente y en mi corazón que tenía que cambiarla. Pero siempre cada palabra que uno enseña, cada palabra que uno comparte es para edificación, para consolación, para restauración, para restitución y cuantas otras cosas más. Así que, gloria a Dios. Así que así siempre es bueno conocer las cosas del Señor, ¿no? Y una de las cosas que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos, si es que somos hijos, tenemos que estar preparados para la disciplina del Señor. Y a veces no nos gusta hablar de disciplina porque siempre no es de agrado. Usted cuando usted a su hijo disciplina, cuando usted a su hijo lo lleva así a corregir cuando hace una cosa mal, entonces está disciplinando a su hijo. ¿Por qué lo está disciplinando? Lo está disciplinando porque quiere corregirlo, quiere guiarlo, no quiere que se desvíe de la enseñanza que le está dando usted como padre o usted como madre. Entonces es necesario a veces la corrección en nuestras vidas. Digo, es necesario la corrección en los niños, en nuestros hijos. Cuando uno está criando hijos, siempre bendiciones, amada. Siempre, cuando uno está criando hijos, siempre por allá no hacen las cosas bien, no hacen los deberes, se portan mal. Entonces, como padres, siempre disciplinamos a nuestros hijos. Y cómo uno ve con el tiempo la disciplina de Dios, cómo uno con el tiempo sabe que usted ha hecho, sabe que usted ha sido un buen padre o una buena madre con esa disciplina. Cómo usted se da cuenta por los frutos de sus hijos, de sus niños. Usted sabe que cuando son grandes ellos ya son personas de bien, personas instruidas, personas con una formación que usted le ha dado. Y así es Dios también con nosotros, con sus hijos también. Nosotros andamos en el camino del Señor y a veces nos suceden cosas en nuestras vidas. Entonces necesitamos como hijos que Dios nos corrija muchas veces. ¿Por qué digo esto? Porque nos mal acostumbramos a veces a buscar de Dios, no acostumbramos a buscar a Dios a nuestra manera, nos mal acostumbramos a decir de la boca para afuera, creemos en Dios a nuestra manera. Así la palabra del Señor dice: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y a veces honramos a Dios, pero de labio, estamos con los labios nada más hablando de Dios y nuestro corazón está lejos de Dios. Entonces Dios a nosotros, sus hijos, siempre nos va a corregir, siempre nos va a disciplinar por muchas formas, por muchas maneras. Bendiciones, Pastor Luis. Por muchas maneras nos va a disciplinar. Y a veces no es buena la disciplina, pero no es por causa de que Dios sea malo, no es por causa de que Dios sea, la disciplina de Dios no, es por causa de que Dios quiere que volvamos nuevamente al camino. Hablábamos hace poco con el siervo Luis Rano, hablábamos del ciego Bartimeo. Cuando Jesús pasó allí,
y él estaba al costado del camino, no estaba en el camino. Entonces era necesario que Dios pase por su vida, por allí por donde él estaba. ¿Para qué? Primero para que recobre nuevamente su vista, para que recobre nuevamente todo lo que Dios le había dado. Pero después también para que después entre al camino. Y así el ciego Bartimeo, después que fue sanado, ¿qué hizo? Dice, después seguía a Jesús en el camino. Y así Dios está en nuestras vidas, amados amigos, muchas veces, corrigiéndonos. ¿Para qué? Para que no nos salgamos del camino. Para que no nos salgamos del camino. Porque cuando nosotros nos salimos del camino, siempre hay consecuencias, siempre hay adversidades, siempre hay cosas que nos van a venir a nuestras vidas, pero no por causa de Dios, sino por causa de nuestra desobediencia, por causa de no hacer lo que Dios nos ordena, por causa de, como dije en un principio, de honrar a Dios de labios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Entonces es necesario que Dios corrija a nosotros. De muchas maneras puede corregir Dios, no solamente con una enfermedad, puede corregir en la economía, lo puede corregir, se le pueden trabar cosas que usted a lo mejor necesita que Dios obre en su vida, pero se traban siempre. Entonces Dios siempre está a su mano así, porque sabe que, lo hablábamos con el siervo el otro día también, usted imagínese una persona pobre, Dios le da cierta cantidad de dinero. ¿Usted cree que él va a seguir en el camino? A veces Dios le va a hacer por darle dinero se termina desviando de la verdad. Y se olvida de Dios. ¿Por qué? Porque se envanecen en su propio razonamiento. El pueblo del Señor se envanece muchas veces en su propio razonamiento. Pero hay disciplina, amado, que necesariamente Dios quiere que nosotros pasemos por esa disciplina. No porque Dios sea malo, sino porque Dios quiere que nosotros nos encaminemos nuevamente al camino de Dios. ¿Me entiende? Es necesario que nos encaminen nuevamente así a Dios. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a veces a hablar de Dios a nuestra manera, a orar a nuestra manera, pero nunca sentimos, nunca ablandamos nuestro corazón, nunca se ablanda nuestro corazón para sentir lo que Él siente, para escuchar lo que Él habla, ¿me entiende? Nunca, nunca llegamos a quebrantar nuestro corazón, esa es la palabra. Yo en estos últimos tiempos me había mal acostumbrado con las cosas de Dios. Y siempre le pedí a Dios que quebrante mi corazón, que lo haga como Él quiera, pero necesitaba un quebrantamiento. ¿Para qué? Para sentir nuevamente su presencia, porque a veces nos desviamos de las cosas de Dios. Y nos desviamos y nos envanecemos, y entonces no sentimos a Dios, sino que caminamos por nuestra propia opinión, ¿me entiende? Entonces necesariamente necesitamos un quebrantamiento en nuestro corazón, en nuestra vida. Necesitamos buscar, necesitamos de vuelta volver al camino nuevamente, volver a humillarnos así, a depender de Él en todas las cosas, en todos los aspectos debemos depender de Él. Y a veces nos quedamos así sin depender de Él y ponemos carne por nuestro brazo, o sea, hacemos nuestra propia opinión nada más. No hacemos lo que Dios nos dice. Si Dios nos manda a la derecha, nosotros nos vamos para la izquierda. Y si Dios nos dice que sigamos de frente, nos vamos para atrás. Y así está. Y después, por supuesto, tenemos las consecuencias de eso. Así, en el libro de Hebreos, voy a hacer esto para que usted entienda lo que Dios quiere hacer con sus hijos. A modo de introducción, Hebreos 12, el capítulo 5, dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y habéis echado olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. ¡Qué tremendo!
a veces no queremos escuchar esta palabra cuando hablamos de disciplina de Dios. Nos cuesta muchísimo entender, y a veces pasamos la Biblia y la pasamos derecho al versículo este y al capítulo, porque lo que menos queremos es una disciplina de parte de Dios. Pero es necesario, amado, es necesario que estemos así disciplinados. Es necesario que Dios nos corrija nuevamente para que nos volvamos al camino nuevamente. Voy a dar un ejemplo allí en el libro de Job, capítulo 1 y el versículo 10. Mire, gloria a Dios lo que dice. Capítulo 1 y el versículo 10 dice: ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pues extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás que si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El enemigo, el diablo, se había presentado delante de Dios, gloria a Dios, se había presentado por Job. Sin embargo, Dios, escuche esto porque es importante para usted también, que usted está buscando de Dios, que usted está orando, que usted crea en Dios a su manera. Es importante esto, porque mire el concepto que tenía el Señor de Job. Dice, hubo en tierra de Uz, el capítulo 1:1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué era? Temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un varón temeroso de Dios y era apartado del mal. O sea, no estaba haciendo las cosas que muchos se hacen, ¿me entiende? Él estaba, dice que él hacía, dice que en el versículo 5 dice: y aconteció que habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. Él sacrificaba, él buscaba, él adoraba, él engrandecía el nombre del Señor. Pero, gloria a Dios, pero el enemigo se presenta a la vida así delante de Dios. Satanás se presenta y le dice, y Dios le dice si no había considerado a su siervo Job, que era un varón recto y temeroso del mal. Mire el concepto que tenía Dios de Job. Sin embargo, cuando él se presenta delante de Dios, es porque Satanás tenía un derecho legal, amados amigos, tenía un título, un derecho, un decreto en contra de Job. Y como Dios es soberano, Dios no puede, ¿cómo se llama? No puede, la palabra es esta. Su palabra es sí, amén. No hay sombra de variación. Él no puede decir, bueno, está bien, yo escribí en esto. No. Él tenía que darle el derecho, a Satanás. ¿Para qué? Para que sea zarandeado Job. Tenía un derecho legal. Por eso se presenta Satanás delante de Job. Porque había un derecho legal. Siendo que Job era un hombre temeroso, un varón apartado del mal. ¿Me entienden? Sin embargo, Dios permitió eso. Permitió, amados amigos, que Job sea zarandeado. Permitió, porque había cosas en sus vidas, pero sin embargo él era recto, sin embargo había cosas en su vida. Entonces era necesario que haya una disciplina en la vida de Job. ¿Y quién fue el que se le presenta para disciplinar a Job? Satanás, el enemigo, el diablo se presenta, gloria a Dios, y disciplina a Job. Entonces Dios le permite que le venga una sarna maligna a Job, le permite que pierda cosas así en su vida. Dice que perdió ganado y perdió hijos y perdió todo lo que tenía, perdió posesiones, quedó en la nada. Entonces permitió Dios que pierda todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué permitió todo eso? Tal vez diremos, Dios es malo. No, Dios no es malo, amado amigo. Dios no es malo. Dios permitió porque el enemigo tenía un derecho legal sobre la vida de Job. ¿Me entiendes? Y a veces Dios permite que el enemigo zarandee nuestras vidas. Porque nosotros le damos lugar a que Él nos pueda zarandear. Así cuando se le presenta el Señor Jesús a Pedro y le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Pero el mismo Jesús le dice, pero yo he rogado al Padre que tu fe no te falte. Y después confirma a tus hermanos. El mismo Jesús le dijo que Satanás había pedido.
Y Jesús mismo no pudo interceder con el enemigo para decirle, no, si está conmigo, escúchame, no lo zarandees porque Él está conmigo, está haciendo las cosas bien. Pero Jesús, sabiendo el corazón de Pedro, que Pedro era impulsivo, que Pedro agarraba una espada enseguida y cortaba la oreja de un centurión, que Pedro tenía en su corazón. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Pedro? Inclusive le decía, apártate de mí, Satanás. Entonces quiere decir que había cosas en su corazón. No se lo decía Jesús a Pedro, se lo decía a lo que estaba dentro de Pedro, ¿me entiende? Porque Pedro siempre reconvenía cosas que iban en contra de la Escritura o en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios muchas veces permitió que Pedro sea zarandeado. Era necesario sacar el impulso que tenía Pedro, él le daba para adelante, iba, venía y otras cosas más. Era necesario sacar ese impulso. Dios permitió, aún, amados amigos, escuche esto, aún andando y caminando con Jesús, aún andando y caminando con Jesús, el Señor permite aún que ocurran estas cosas. ¿Para qué? Para tratar con su vida, para que, como dije en hebreo, para que vivamos en santidad y en comunión con Dios. Dios permite que nos saque eso, ¿me entiende? Porque le vuelvo a repetir como lo dije en la prédica anterior. El problema no era Pedro. A ver si no entendemos. Dios permitió que sea zarandeado. Si hubiese sido cualquiera de nosotros, a veces estamos 20 años, amados amigos, en una zaranda, en un proceso. Estamos 20 años. Que Dios nos pase tal y tal cosa, nos pase tal y tal cosa, nos pase cualquier otra cosa y estamos 20 años. Entonces llega un momento que por ahí los procesos, las zarandas, por ahí son medias livianas. Entonces necesita Dios tratar con nuestra vida, pero en lo profundo de nuestro corazón, como lo hizo con Job. Como lo hizo con Job. Era necesario tratar con Job, sí o sí, porque él tenía que sostener lo que había dicho delante de Satanás, que era un varón recto y temeroso de Dios, y apartado del mal. ¿Usted cree que Satanás no le dijo, pero yo me presento con esta acta, con este decreto, con este título delante tuyo, porque Job tiene esto y esto? ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, Dios no podía hacer nada, tenía que permitir que sea zarandeado. Tenía que permitir, ¿para qué? Para que vuelva nuevamente en sí Job, para que vuelva nuevamente. Él hacía muchas obras, hacía caridades, hacía cuantas cosas, pero había algo en el corazón de Job, como lo cuento siempre, porque no deja de ser un ejemplo. Había cosas en su corazón que Dios tenía que permitir que sea zarandeado. ¿Para qué? Para que de una vez por todas sea un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios permitió que Job sea zarandeado, permitió que tenga pérdidas en su vida, permitió que tenga enfermedades en su vida. Dios permitió todo eso. ¿Por qué? Porque el enemigo se le presenta como un derecho legal. ¿Me entiendes? Se le presenta como diciendo, mira, esto es lo que tengo por Job. Entonces, Dios no puede mudar su palabra. Entonces tiene que sí o sí, amado amigo, permitir que seamos zarandeados, permitir de una vez por todas que nos saque esas cosas que tenemos de una vez por todas, ¿me entiendes? No que estemos toda una vida, amado, que el enemigo nos lleve de un lado para otro, tenemos pérdida, tenemos cosas, de una cosa y de la otra, no. Dios permitió eso en la vida de Job. Por supuesto, como lo cuento siempre, Job no tenía pecados carnales, tenía pecados espirituales, tenía un pecado espiritual, Job, no carnal, porque era apartado del mal, dice Job. Sin embargo, había cosas en su vida y en su corazón, por eso Dios permitió. Una de las cosas, gloria a Dios, amén, una de las cosas que permitió el Señor que sea zarandeado Job, es porque era orgulloso, amado amigo. Ahí en el capítulo 29 siempre hablaba Job, porque yo hacía esto, yo daba de comer al pobre, yo sostenía a la viuda, yo daba al menesteroso, yo hacía juicio en la puerta. Siempre yo, amados amigos, siempre yo. Cuando uno está, gloria a Dios, honrando a Dios de labios para afuera, pero cuando en nuestro corazón estamos lejos de Dios, entonces nos pasa lo que le pasó a Job. Nos enorgullecemos de nuestro propio razonamiento. Entonces siempre Job, siempre así, amado. Entonces, ¿qué pasó? Gloria a Dios. Dios permitió. ¿Me entiendes? Dios permitió. Así, Dios permitió eso. ¿Para qué? Para que reconozca que sin Dios, amado, sin Dios, no somos nada. Sin Dios no somos nada.
¿Me entiende? Entonces él tenía que reconocer, no que todas las cosas que lo hacía por su propia voluntad, por su propio yo, por su propio esto, porque yo soy esto. No, Dios permitió, amados amigos, que Job sea zarandeado porque tenía orgullo en su corazón. ¿Me entiende? Y ese era el derecho legal que tenía Satanás para presentarse delante de Dios y decirle, mirá, yo tengo esta acta, tengo este decreto, tengo este título, pero yo... ven, me presento delante tuyo, me tenés que dejar. Entonces Dios le dijo, sí, está bien, tocalo, mas no toque su vida. ¿Me entiendes? Permitió que sea zarandeado con una enfermedad, con una sarna maligna. Ahora bien, gloria a Dios, tremendo eso. Y así nos pasa en nuestra vida, amados amigos. Así nos pasa en nuestra vida de creyentes, de creer en Dios a nuestra manera. Nos pasan cosas y a veces le queremos pedir explicación a Dios cuando nosotros somos lo que causamos que nos ocurran esas cosas, ¿me entiendes? Le pedimos explicación a Dios como diciendo, Dios es malo. No, Dios no es malo, amados amigos. No es malo. Nosotros somos los que le damos actas, decretos y títulos a Satanás para que se presente delante de Dios. ¿Para qué? Para que sea zarandeado, para que pasen cosas en nuestra vida, en su vida, en la vida de este, en la vida de otro. ¿Me entiende? Nosotros somos los que, gloria a Dios, lo que nos pasa, que permitimos que nos pasen cosas en nuestra vida. Es necesario, primeramente, reconocer qué es lo que nos está pasando en nuestra vida, por qué estamos pasando esto. Yo lo cuento en primera persona. Los últimos tiempos, amado amigo, no sentía nada de Dios. Se lo cuento porque ¿saben por qué le digo esto? Porque muchos están pasando por lo mismo. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Muchos estamos pasando por lo mismo. Yo no sentía nada de Dios. Y estos últimos días, gloria a Dios, que yo estoy pasando por un proceso, sí estoy buscando de Dios, sí estoy orando, estoy ayunando, estoy buscando la vida de Dios y estoy sintiendo nuevamente su presencia. ¿Por qué? Porque mi corazón está ablandado, esa es la palabra, para sentir la presencia de Dios. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted tiene ese quebrantamiento, ¿me entiende? Porque dice que antes dice, hay un versículo en Proverbios que antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Porque nos creemos que somos todo esto, amados amigos. Creemos que ya tenemos todo solucionado y a veces no tenemos nada, amados amigos. Dios permitió, dice la palabra del Señor, así, gloria a Dios, en el versículo 10 de primera de Job, capítulo 1, versículo 10, dice, ¿no le ha acercado alrededor de él? Claro, tenemos la cerca, tenemos la protección de Dios. Tenemos la protección de Dios. Pero cuando nosotros nos desviamos del camino, cuando dije en un principio, cuando nos desviamos del camino, ya la protección de Dios deja de estar, amado amigo, ya deja de estar, la cerca que Dios nos protege ya deja de estar, porque nosotros somos los que nos desviamos del camino. Entonces, por causa de desviarnos del camino, vienen las consecuencias. Allí en el libro de, escuche esto, que es muy importante, allí en el libro de Isaías capítulo 5, búsquelo, Isaías capítulo 5, habla de una viña, o sea, habla de su pueblo Israel, pero también está hablando de su pueblo de estos últimos tiempos, está hablando de nosotros de estos últimos tiempos. Aquí hablaba de Israel, lo nombra como si fuese una viña. Entonces dice que él lo cuidaba, o sea, lo tenía cercado, lo tenía guardado a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a Israel, la tenía cercada. Entonces dice la palabra del Señor, gloria a Dios, así en Isaías capítulo 5, versículo 1 dice, ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado y su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uva y dio uva silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre? Entonces, el gran problema muchas veces de nuestras vidas, amados, los que estamos en las cosas de Dios, es que no damos los frutos que corresponden. Entonces, cuando no damos los frutos que corresponden, dice la palabra del Señor, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida y aportillaré su cerca y será hollada. Dios nos saca esa protección, amado. Nos saca esa protección, la cerca se rompe.
Cuando se rompe la cerca, amado amigo, vienen todas las cosas que nos ocurren cuando estamos al costado del camino. Cuando Dios saca esa protección, vienen todas esas cosas sobre nuestras vidas. ¿Me entienden? Vienen enfermedades, vienen muchísimas cosas que usted lo está sabiendo. Pero quiero decirle esto, que Dios permite muchas veces que seamos disciplinados. Necesitamos ser disciplinados. Yo le decía a Dios en estos últimos tiempos, Señor, necesito que quebrantes mi corazón. Y no había forma, ¿sabe por qué? Porque a veces caemos siempre en vanas repeticiones, a veces siempre caemos siempre en lo mismo, a veces siempre nos envanecemos y ya creemos, porque a mí me ha pasado, amado, yo lo estoy hablando en primera persona, ¿me entiende? Me arrodillaba 2 minutos y ya está, o escuchaba el alabanza y ya está. Y la intimidad, dice el Señor que si lo buscamos en secreto, dice que Él nos va a recompensar en público. Pero ¿cómo nos va a recompensar en público, amados amigos, si no lo buscamos en secreto? Dice así, gloria a Dios, escuche esto, que me quedó grabado. Dice en Hebreos 1, donde hablamos en un principio, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que despojarnos de todo peso y el pecado que nos asedia, ¿me entiende? Para seguir corriendo la carrera, porque nosotros estamos corriendo una carrera, amados, amigos, hermanos, estamos corriendo una carrera, ¿para qué? Porque sabemos que tenemos así nuestros galardones, tenemos nuestra recompensa, ¿me entiende? Necesitamos seguir corriendo la carrera, no desanimarnos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciado, siendo el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos lo que le pasó al Señor. Consideremos todo lo que pasó a Él. ¿Para qué? Para que no nos desanimemos, amados. Para que no nos desanimemos. Porque a veces nos empezamos a desanimar, y porque esto, porque lo otro. No consideremos que Él ha pasado por cuántas cosas. Vituperio, blasfema, le pegaron latigazos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por lo mismo que ha pasado el Señor? ¿Quiénes somos nosotros, amados amigos? Consideremos eso. Consideremos. No solamente consideremos, sino que aceptemos la disciplina de Dios. Aceptemos que Dios está en el asunto, aceptemos que Dios está allí tratando con nuestra vida, pero no permitamos que estemos todos, gloria a Dios, toda una vida, y ciertamente que cuando pasa la vida ya no podemos hacer más nada. Aceptemos de que Dios está disciplinando nuestras vidas. Sé que no es una palabra linda, no es una palabra de prosperidad, pero es la realidad de lo que tenemos que pasar nosotros, los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, por tanto tenemos que soportar disciplinas de parte de Dios. A veces escasez, hambre, persecución, desnudez, tribulación. Y nadie nos podrá separar del amor de Él, porque Él está en nuestras vidas. Entonces nosotros muchas veces, amados amigos, es necesario que aprendamos así a soportar la disciplina, pero no solamente a soportar, sino, dice Jesús cuando le dijo a Pedro, dice, y después confirma a tus hermanos. Primero pasar la prueba, pasar la disciplina, y después seguir confirmando. No es que ya está y Pedro se puso las manos allá atrás y dice, bueno, ya está, listo, ya pasé la disciplina, ahora ya está todo solucionado. No, no está todo solucionado. Era una parte del caminar de Pedro, el haber soportado la disciplina. ¿Me entiende? Y yo soy un convencido, amados amigos, que cuando Satanás pide para que nosotros seamos disciplinados, no anda con cosas chicas. ¿Me entiendes? El diablo no anda con cosas chicas. ¿Qué lo va a disciplinar? ¿Le va a pegar un tirón de orejas? No. Entonces, clamemos rodillas. Así cuando Dios se le presenta al rey Ezequías, cuando le dijo que ordene su casa, que tenía que morir el rey Ezequías porque ya había llegado el tiempo. Entonces le dijo, ordena tu casa, le dijo el profeta Isaías. Ordena tu casa, le dijo. Sin embargo, dice que
cuando Isaías sale y Ezequías humilla su corazón y le dijo, Señor, tanto tiempo hace que he estado sirviéndote, tanto tiempo hace que he hecho lo recto, porque él había restaurado nuevamente todo lo que era el culto. Él había restaurado todo nuevamente, era un varón muy bien visto así, ¿me entiendes? Dice que se volvió, Isaías apenas estaba en la puerta, se volvió porque Dios le había hablado y dice, ve y dile que le doy tantos años más, porque ha humillado su corazón. Entonces entiende, amados amigos, lo que Dios quiere, que abramos nuestro corazón, que nos humillemos delante de Dios. Dios no quiere altivos, Dios quiere gente que se humille, que busque, que hable con Él, que le diga, Señor, mira, no puedo con esto, Señor. Tantos años, Señor, buscando, tantos años con lo mismo, tantos años con esto, tantos años con lo otro, Señor. Y ya no te siento, ya no soy el mismo, ya no te siento como antes. ¿Me entiende? Pero no se desanime, porque hoy Dios ha venido a animar nuevamente su vida. Dios ha venido a levantarlo nuevamente. Mire, cuando fue a reclamar sus tierras, Caleb, que fue a reclamar sus posesiones, dice que tenía 80 años, amado amigo. Y dice que estaba tan fuerte y vigoroso como el primer día que salió ayer a la batalla. Entonces no se desanime, amado. Levántese en guerra, rompa todas actas, todo decreto, todo título. Si el enemigo tocó a un familiar suyo, levántese así, guerreando así diciendo, intercediendo así por ese familiar. Si el enemigo tocó un hijo, quien sea, levántese, amado. No busque donde no tenga que buscar, porque trae más consecuencias. ¿Me entiende? Mire el ciego Bartimeo. Estaba al costado del camino y él conocía la palabra, porque cuando le gritó a Dios, le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y cómo sabía el ciego que era Jesús y que era hijo de David? Porque conocía la palabra, amados amigos. Conocía bien todo lo que conocemos muchas veces nosotros. Y estamos al costado del camino, ciegos, sucios, paralíticos, y cuántas otras cosas más. Lo primero que hizo el ciego, dice que se levantó y dice que lo primero que hizo dejó su capa así tirada. Y la capa representa las cosas viejas que nos impide seguir avanzando, amados amigos. Las cosas viejas, estructuras religiosas que nos impide seguir avanzando. Estructuras que nos ponen los hombres. No, Dios está allí, amados amigos, en la puerta, que usted abra su corazón. No hace falta que tenga un título, no hace falta que tenga así tantas flores para que Dios, no, amado. Dios altivo mira de lejos, pero el que se humilla dice que Él inclina su oído. Así el Salmo 74:3, el salmista David decía, Señor, inclina tus pasos hacia los asolamientos eternos y mira el daño que el enemigo ha hecho en tu santuario, porque es verdad, amado amigo, en tantos años que estamos andando, caminando en el camino del Señor, el enemigo ha hecho un desastre en nuestro corazón y hay cosas que quedan pegadas. Entonces le dice, inclina tus pasos. Señor, inclina tus pasos. Mira, Señor, mi corazón, mira las cosas que están pegadas viejas. Era necesario que incline sus pasos y que mire allí el corazón de David. Porque había cosas que había tapado. ¿Y sabe qué pasa muchas veces, amados amigos? Nosotros tapamos y vamos construyendo sobre uno. La ciudad de Jerusalén está construida sobre no sé cuántos escombros que han tenido, cuántas guerras, pero hay cosas que quedaron ahí abajo, así como el manto babilónico, gloria a Dios, como el manto babilónico, así acá que no podía afrontar una batalla, gloria a Dios, que no podía afrontar una batalla para tomar otra ciudad, porque había pecado, había cosas guardadas allí debajo de su tierra, había cosas guardadas en su corazón, pero ¿sabe qué? No solamente había cosas guardadas, porque uno guarda cosas y después se lo declara a Dios, pero también dice que había un manto babilónico arriba, o sea que estaba guardado, estaba tapado, escondido, nadie veía nada, pero Dios ve todo, amados amigos, Dios ve todo, Dios no se le escapa nada, amados amigos. Así que en esta tarde, en esta noche, en este día, la palabra del Señor es esto. Volvamos nuevamente a Él.
Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien, dice allí en el libro de Job. Vuelve ahora en amistad con Él. Y concluyendo, dice que Job le dice a Dios: Señor, ya te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas veces nosotros oímos a Dios de oídas nada más? ¿Cuántas veces oímos de Dios a oídas? Pero nunca podemos verlo, nunca podemos sentirlo, nunca podemos palpar la bondad de Dios, ¿me entiendes? Entonces es necesario, amados amigos, volvernos nuevamente a Él en amistad. La palabra de Dios en esta noche es volvernos nuevamente en amistad. Y Dios tomará contentamiento de usted, de su vida, de su casa, de su familia, de sus hijos, de su trabajo, de su economía, de su ministerio, de todo lo que Dios le había dado. De todo lo que el enemigo tomó por causa de tener derechos legales en su vida. ¿Entiende? No se preocupe más. Vuelva ahora en amistad con Él y tendrá paz. Y por ello le vendrá bien. Y por ello le vendrá bien. Pero tiene que tomar una determinación. Había que tomar una determinación. Cuando está siendo zarandeado, amados amigos, toma una determinación. Así mismo decía en el libro de Job: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Es necesario volvernos en amistad con Él, amados, nuevamente. ¿Para qué? Para que empiece a resplandecer la luz sobre nuestras vidas. ¿Me entiende? Dios no quiere la muerte del que muere. O sea, hablando espiritualmente, no quiere uno que se muera espiritualmente, que se seque. No, Dios quiere que usted se levante nuevamente y vuelva en amistad con Él. Y vuelva en amistad. No voy a extender más. Gloria a Dios. Si tiene su rostro, vamos a hacer una oración renunciando a todo peso, a todo pecado, a todo lo que nos asedia. Tiene su rostro allí donde está. Señor Jesús, Señor, renuncio, Padre Santo, a toda acta, a todo decreto y a todo título, Señor, que el enemigo tenga en mi contra, Padre Santo. Yo renuncio en este día, Señor. Rompo todas esas actas, Señor. Todos esos derechos, todos esos decretos, todos esos títulos que el enemigo ha tenido para presentarse delante tuyo y acusarme, Señor, en este día los rompo, Señor. Me vuelvo en amistad contigo, Padre Santo, Señor. Rompiendo esas actas, Padre Santo. Saca, Señor, todos esos diseños viejos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Señor, y establezco un nuevo diseño, Padre Santo, tu diseño, Señor, en nuestras vidas, mi casa, mi familia, Señor, porque mi casa y yo te serviremos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. En tu nombre, que es por sobre todo nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hacemos la oración de fe. Señor Jesús, te doy gracias. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados hechos voluntario e involuntariamente. Señor, mi casa y yo te serviremos. Gracias te doy por todo lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo. Gracias te doy, Señor. Vuelvo ahora en amistad con Él. Y tendrá paz, y por ello le vendrá bien. La paz del Señor y que el Señor me lo bendiga grandemente. Saludos.